La 9 de Televisión Burgos y la 9 de Televisión Miranda emitieron un programa especial dedicado a las elecciones autonómicas en Castilla y León, que se celebra el 15 de marzo del 2026. El espacio se realizó en directo desde los estudios de la cadena en Burgos y estuvo centrado en el análisis del primer debate electoral entre los tres principales candidatos a la presidencia de la Junta. Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludamos desde la 9 de Televisión Burgos y la 9 de Televisión Miranda de Ebro. Les vamos a ofrecer un programa especial con motivo de las elecciones autonómicas que van a tener lugar aquí en la Comunidad de Castilla y León el próximo domingo 15 de marzo. La dirección de la 9 de Televisión de Burgos y de Miranda de Ebro ha entendido oportuno realizar un programa especial al calor del debate que va a tener lugar esta noche en Televisión Española, en el Centro Territorial de Televisión Española en Valladolid, y por nuestra parte vamos a tener la oportunidad de comentar y analizar lo que ocurra en ese debate. Como saben ustedes, los candidatos de las formaciones políticas más importantes de la comunidad, por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, por el Partido Socialista, Carlos Martínez, y por el Partido Vox, Carlos Pollán, van a debatir durante aproximadamente unos 82 minutos. Nosotros desde aquí, desde la 9 de Televisión Burgos y de la 9 de Miranda de Ebro, vamos a tratar de trasladar a ustedes nuestro análisis, nuestro comentario, nuestra forma de ver lo que allí se produzca. No están invitados los partidos minoritarios como Ciudadanos, como por Ávila, Soria Ya, y UPL, la Unión de Pueblo Leonés, y el Partido Podemos. Hoy en Televisión Española los candidatos debaten y nosotros en la 9 de Televisión de Burgos y de Miranda de Ebro vamos a tener la oportunidad de comentar los detalles del mismo al hilo de la actualidad y contando con periodistas de reconocido prestigio y de importante y trayectoria profesional, brillante diría yo, aquí en Castilla y León durante el tiempo que ha durado la autonomía, que viene desde el año 1983, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas en las que ganó el Partido Socialista, con Demetrio Madrid al frente. Bien, me acompañan aquí en el estudio de la 9 de Televisión Burgos, Aniano Gago, Julián Ballestero y Pedro Vicente. Voy a presentarles a ellos, aunque algunos quizá ustedes los conozcan de tiempo atrás. Aniano Gago Rodríguez es periodista y escritor, ahora más escritor que periodista, zamorano de Cañizo de Campos, ha escrito libros como Prosas de Pan o El destino de los días, Crónica sentimental de 40 años, entre otros. Aniano es buen conocedor del medio televisión, fue el primer jefe de informativos que tuvo Televisión Española aquí en Castilla y León. Además ha sido jefe de las áreas de sociedad y política en los telediarios del fin de semana en Madrid durante una etapa de su vida y también ejerció como ejecutivo la dirección del canal 29 de televisión local en Valladolid, una de las televisiones locales pioneras en nuestra comunidad. Tiene experiencia sobrada en el mundo de la política y del periodismo, como ustedes lo podrán observar a lo largo del programa. Aniano, tú eres un hombre inquieto, ¿qué estás escribiendo ahora? Bueno, pues estoy escribiendo un libro sobre la amistad, una historia de la amistad partiendo desde 4000 años antes de ahora. Un tema creo que es muy interesante, todo el mundo nos gusta tener amigos y es, creo, muy interesante saber realmente con quién nos la jugamos. ¿Y tiene título ya? ¿O atisbas? Una parte puede ser, o el segundo puede ser Amigos conocidos y saludados. Amigos conocidos y saludados, ese sí. Es el subtítulo. Sí, ese también puede entrar la palabra compañeros, depende. Porque ese Amigos conocidos y saludados, Josep Pla, el famoso escritor catalán, ya lo escribió. Entonces, yo soy un gran lector de Josep Pla y me encanta, pero creo que le tengo que añadir alguna cosa más. Muy bien, nada, leeremos el libro cuando lo publiques. Fenomenal. ¿Está cerca la publicación todavía? Yo creo que para septiembre, octubre. Bueno, eso no está lejos. Muy bien. Julián Ballestero Chillón, zamorano también, en este caso de Benegiles,
¿Cuánto talento periodístico hay en Zamora, no, Daniano? Parece sorprendente que Sí, de 4 si, haya 2 zamoranos. si te refieres por Julián, sí. Sí, muy bien, muy bien. Hace un par de meses Julián era director, ha sido hasta hace un par de meses director del periódico La Gaceta Regional de Salamanca, uno de los periódicos cabeceros de la comunidad con mayor prestancia, y lo ha sido nada menos que durante 20 años. No solo eso, también ha sido subdirector del Mundo, El Mundo de Valladolid y El Mundo de Castilla y León durante también una larga trayectoria de su vida. Ejerció como redactor jefe en el diario El Norte de Castilla después de finalizar sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, y es muy buen conocedor de la política castellano y leonesa a la que ha dedicado sus 40 años de profesión hasta ahora. Y ahora, Julián, ¿qué haces? ¿Te has acomodado a la vida del jubilado o piensas seguir en la brecha? De momento descansar. Después de 43 años ahí de periodismo activo, de estar en la brecha, me apetecía hacer una pausa y dedicarme un poco a la familia, a otras actividades. Eso sí, siguiendo la actualidad, eso es inevitable porque me va un poco es de raza, o sea, lo de ser periodista, y no puedes apartar la vista de lo que está ocurriendo en Castilla y León con las elecciones, en España y en el mundo con esta guerra en Irán que nos influye a todos. Entonces el seguimiento de la actualidad es todavía el gancho que mantengo, pero aparte de eso procuro cambiar totalmente de actividad y dedicarme sobre todo a mi familia, a vivir bien y a una cosa que es fundamental, que es no hacer nada. Bueno. Para la que hay que estar, por cierto, muy bien preparado. Bueno, luego es una suerte para la televisión, la 9 de Televisión Burgos, contar contigo hoy aquí, porque claro, estás haciendo una excepción, ¿no? Sí, bueno, pero aquí estamos entre amigos y esto no lo voy a contar como trabajo en ningún caso. Me apetece además comentar lo que ocurra en el debate, me interesa, y como estamos entre amigos, pues va a ser disfrutar más que trabajar. Muy bien, pues nada, el tercero en discordia es Pedro Vicente, periodista segoviano, de pro, me he escrito yo aquí, de pro no quiere decir de provincia, sino de los que ejercen también de segoviano, ¿no? Periodista avezado en política autonómica, es uno de los expertos en el parlamentarismo de Castilla y León desde su origen. Ha trabajado como redactor en los servicios informativos de Televisión Española en Castilla y León, ha sido columnista del Norte de Castilla durante un buen tiempo de su vida profesional, es una de las plumas más críticas con la clase política castellano y leonesa. Dirige su propio blog, el blog de Pedro Vicente, que tiene muchísimas visitas porque es un hombre muy experimentado y muy avezado y muy conocedor de lo que ocurre en Castilla y León, y en la actualidad también publica una columna en el diario.es, periódico que dirige el burgalés Ignacio Escolar. Pedro, ¿sigues asistiendo a las sesiones parlamentarias en las Cortes de Castilla y León? Pues sí, porque, bueno, no sé si porque esta es una profesión vocacional o porque yo soy masoquista. Hay gente que dice que soy masoquista porque no tengo ninguna obligación de ir ya a las Cortes, pero sigo yendo porque me gusta mucho la política, aunque nunca la he ejercido, la observación de la política y la información política, ¿no? A propósito del título del libro de Daniano, Amigos, Conocidos y Saludados. Y compañeros, ha dicho también. Amigos, compañeros. Me ha recordado a mí una frase muy conocida en política, que es la de adversarios, enemigos y compañeros de partido. Exacto. Por cierto, la militancia en los partidos es una máquina de destruir amistades. Bueno, es un análisis perfecto, pero porque precisamente... Hay grandes ejemplos. Hay grandes ejemplos porque uno de los principios de la amistad precisamente es que no puede haber jerarquías, y en la política siempre hay jerarquía, con lo cual se cae por su propio peso. Y además, cuando ya no tienen esa necesidad mutua, o sea, también amistad por interés, desaparece automáticamente. Sí, pero está comprobado, hay muchísimas experiencias, ¿no? Muchísimos casos de que íntimos amigos en el partido acaban como los de la Aurora, ¿no? El primero conocido fue el de Felipe González y Alfonso Guerra. Sí, en mi libro sale ese caso. Pero ha habido muchísimos más. Muchos más.
Sí, sí, porque hay un momento determinado que depende el comportamiento que tenga cada uno. Decía Aristóteles que la clave de la amistad es la virtud. Si se meten por medio cosas que son precisamente negativas, como le pasó a Alfonso Guerra, la otra parte ya no puede ser amigo. Tú no puedes ser amigo de un delincuente, no quiero llamarlo delincuente exactamente, quiero decir en general, porque esos pasan a ser otra cosa, no amigos. De la misma manera que en el mundo de yo que sé, de un amigo ayer a la reina le escuchaba decir: he venido a ver a mi amiga Sonsoles por la muerte que de paso nos damos también el pésame, porque era un extraordinario periodista en todos y también como persona. Fernando Onega decía: vengo a ver a mi amiga. Con la reina una persona es cortesana. No hay una jerarquía que es infalible. Sí, y otra constante también en política es que aquel líder que nombra delfín a otro compañero de partido, al final siempre se mata al padre. De esas ha habido muchísimas. Sí, porque hay una palabra fundamental en la amistad que se llama o gratitud o ingratitud, y la ingratitud es muy permanente. Y es el elemento central de la eliminación de la amistad. El último caso que tenemos, y creo que puede afectar incluso aquí en Castilla y León a Izquierda Unida, es el caso de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz fue ungida por Pablo Iglesias como sucesora. Y no hace falta que os cuente cómo. Claro, pero después, como no siguió las directrices, y esas personas que en principio son líderes sobre esas personas, quieren que esa persona siga haciendo lo que ellos quieren, y como tienen su personalidad, pues ahí se rompe la amistad. Si os parece, vamos a hacer un primer avance, una primera aproximación a lo que es, o lo ha sido, o está siendo esta campaña electoral. Bueno, sepan ustedes que estaremos aquí en vivo, en directo, en la 9 de Televisión Burgos y en la 9 de Televisión Miranda de Ebro, en una primera etapa hasta las 10 menos cuarto, momento en que se presume entrará el debate que modera Xavier Fortes desde Televisión Española en el Centro Territorial de Valladolid. Después de que finalice ese debate, volveremos de nuevo a retomar la señal aquí en Burgos para realizar los comentarios y análisis en base a lo que podamos ver y escuchar de los candidatos en el estudio de Televisión Española. Julián, ¿cómo estás viendo esta campaña electoral? ¿Cómo están ustedes viendo? Ya llevamos una semana larga, ¿no? Podemos, incluso una previa. La estoy viendo a través de la televisión, de los medios, y bueno, pues no está siendo una campaña especialmente apasionante. A mí me interesa, como periodista, como ciudadano de Castilla y León, sé que nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro, pero resulta que ni los candidatos están presentando propuestas que sean apasionantes, ni está habiendo entre ellos un intercambio, un roce que no sea el normal, y sobre todo no hay mucha pasión porque el resultado está más o menos cantado. No se esperan sorpresas, ni hay una posibilidad de que gane uno o pierda otro. La expectativa se limita a cuáles van a ser las diferencias, y eso le resta un poco de tensión. Pero bueno, es lo que tenemos, y como digo, como nos jugamos el futuro de los 4 próximos años, pues digamos que está resultando interesante dentro de lo esperado, de lo normal. ¿Y tú, Aniano, cómo ves la campaña? Pues hombre, yo no lo veo muy diferente a otras ocasiones. Sí, en este caso, que Carlos Martínez, el candidato del PSOE, pues es nuevo en la plaza. En la plaza. Bueno, y Carlos Pollán también. Es decir, y Carlos Pollán, que a fin de cuentas, como Vox va a ser determinante, pues es interesante en esa novedad. Por lo demás, efectivamente, como las encuestas todas más o menos coinciden en que no va a haber grandes sorpresas, pues solo hay un procurador más por Segovia, ¿no? Pedro Vicente, eso lo domina muchísimo más, o sea que ahí es donde va a estar la clave. Yo creo que
el día que vengamos, si venimos el día 10, creo, Sí, para hacer el segundo debate. en el segundo debate y sepamos los resultados, veremos que normalmente la satisfacción de unos resultados siempre está en función de las expectativas, que es el desastre que les ha pasado al Partido Popular en Extremadura y también bastante en Aragón, porque crearon unas expectativas que después no han sido como un fracaso, y es muy importante que no cometan el error de crear todos los partidos, crear una gran expectativa y después que en lugar de satisfacción hay una enorme insatisfacción, pero eso ya lo veremos. Como decía antes, Pedro Vicente es quizá el hombre que más sabe de política autonómica en nuestra comunidad. Pedro, ¿tú cómo estás viendo? Ahora ya no hay plenos en las Cortes porque se disolvieron. Bueno, claro. Pero bueno... Estamos en periodo electoral. Bueno, yo cuando has preguntado... ¿Esta campaña qué interés tiene? Bueno, la campaña tiene bastante interés en sí, como comunidad autónoma, y luego la lectura nacional. Pero respecto a lo que planteas de cómo está siendo esta campaña se está viendo eclipsada claramente en cuanto a la presencia en los medios, el eco mediático, pues por la situación internacional, el conflicto de Irán. Eso ha dejado la política interna o doméstica aparcada, muy en un segundo plano. Cierto. Y se está hablando menos de lo que se estuviera hablando si no hubiera un conflicto de esa envergadura sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, los días irán pasando y me imagino que la cosa se irá calentando, y hoy, precisamente, este debate debe de ser un punto ahí de inflexión para relanzar la campaña, ¿no? ¿Y los candidatos? ¿Podemos analizar un poco cómo ven ustedes a los tres candidatos, que al menos dos son nuevos? Sí. Pedro, ¿empiezas tú? Bueno, dos son nuevos como candidatos a la presidencia de la Junta, pero Carlos Martínez, no sé si son 18 años ya los que lleva de alcalde. Sí, nuevo en la candidatura a la presidencia de la Junta. Sí, sí, pero es un político muy experimentado en elecciones. Ya, por cierto, fue procurador de las Cortes también. También, sí. Luego diremos una pincelada de cada uno de los candidatos. Y Carlos Martínez no es bueno, ya esto es poco conocido, pero estuvo muy implicado en una operación sucesoria del PSOE, concretamente la de Zapatero, cuando hubo que sustituir a Zapatero, y estuvo en primera línea en el equipo de Carmen Chacón, muy destacadamente, ¿no? Pero bueno, perdieron esas primarias y se volvió para Soria, y en Soria ha estado siempre un poco como reserva espiritual, porque ya se ha venido hablando de él muchas veces como posible candidato, ¿no? Y se ha ido demorando hasta que ha llegado el momento, que le han ido a buscar, Carlos Martínez le han ido a buscar. Ha tenido dos padrinos en el... ¿Él no quería? Bueno, él no estaba especialmente... Se dejó querer. Motivado. Sí, vamos a ver, aquí no ha habido primarias porque no ha habido otro candidato más que él, pero es que él venía apadrinado por dos pesos pesados en esta comunidad con mucha relevancia en Madrid. Uno era Óscar Puente, que no nos olvidemos que es el secretario provincial del PSOE en Valladolid, y otro es el secretario provincial del PSOE de León, Cendón, que está también en la dirección del grupo parlamentario, y es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero, no nos olvidemos. La cosa curiosa es que Carlos Martínez no apoyó a Pedro Sánchez, corrígeme, es decir, que por eso él se declara que no es sanchista, sino que es del PSOE. Eso también tiene una novedad, dentro de que todo el mundo parece que es sanchista, si no tiene otra alternativa. Bueno, hoy lo declaraba en El Mundo, no es entrevista que le publican en El Mundo de Castilla y León. Se ha venido. En la práctica, en el PSOE, ¿se es sanchista o no se es nada? Por cierto, salvaje. Que yo no acabo de entender muy bien por qué se dice sanchista, sanchismo, cuando yo creo que si eres Sánchez es sanchezismo.
Claro. Bueno, ya, bueno. Porque suena- Sí, lo otro suena sería cate- Sancho. Sería Sancho que Panza. Suena a catecismo y no... Ah. No, sanchismo y catecismo se parecen demasiado. Julián, y Sí que le veo yo algún tinte de que no sé si quiere ser el paje de Castilla y León en su versión, pero sí que ha hecho algunas declaraciones diciendo que se ha perjudicado a Castilla y León con la política de financiación para Cataluña, o sea, algún matiz respecto a sus anteriores, a los anteriores líderes del PSOE de Castilla y León, sí que detecto. Hombre, lo que no va a haber en ningún caso es alguien aquí como paje que sea ciertamente crítico con la trayectoria de Sánchez y que esté visionando otro PSOE. Eso no lo veremos, ¿no? Un candidato a la presidencia de la Junta no puede defender determinadas cosas, ¿no? Como la financiación singular de Cataluña y cosas así, ¿no? Lógico. Se tiene que desmarcar, eso va de suyo, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, él tiene el visto bueno de Ferraz desde el minuto 1. Aquí en Castilla y León sí que voy a corregir una cosa que he dicho antes. Si hay gente que no es sanchista en cargos institucionales. Concretamente hay 2 alcaldes claramente desmarcados del sanchismo. El de León El de León y la alcaldesa de Palencia. y la alcaldesa de Valencia. La alcaldesa de Palencia está en la línea paje absolutamente. Carlos Pollán, Julián, dinos algo de este hombre que es candidato por el partido Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, que hasta ahora sabemos que era presidente de las Cortes. Ha sustituido en la candidatura a un burgalés, cual era Juan García Gallardo, que salió primero de la vicepresidenta de la Junta y luego más tarde, no digo del partido, pero ahora ya está siendo un crítico con la figura de Santiago Abascal, porque ya ha publicado en redes sociales declaraciones muy críticas con el líder nacional del partido, que es que realmente aparece en todos los mítines en todas las ciudades, pueblos y villas de la comunidad. ¿Qué te parece lo que está haciendo Vox y en concreto la figura del candidato Pollán? Bueno, a diferencia de Juan García Gallardo, Pollán viene una trayectoria más moderada, más centrada, pero es verdad que desde que es candidato en sus declaraciones y en sus mítines veo que está adoptando también las posturas más radicales de Vox, supongo porque en el partido están convencidos de que el ataque directo a los inmigrantes y las frases más duras de su política más de extrema derecha es la que les resulta más rentable. Yo durante su periodo de presidente de las Cortes le vi más moderado, aparte de que luego en los debates pues tiraba para su cuerda y bueno, pues tuvo sus rifirrafes importantes con procuradores socialistas. Yo creo que la candidatura le ha radicalizado un poco y yo, al contrario de lo que piensan en el partido en Vox, considero que sería mejor suavizar un poco el mensaje y abrir el abanico de sus votantes, pero no es en lo que están en radicalizar el mensaje y marcar cada vez más la diferencia con el PP, que es su verdadero competidor, ese es su enemigo ahora mismo. Y Aniano, tú ahora me parece que nos faltaría de analizar la figura de Alfonso Fernández Moñeco, hombre ya conocido porque lleva como presidente 8 años, ¿no? Si no 7. recuerdo mal. Creo que son 7. Sí, bueno, porque es verdad que la anterior legislatura no finalizó. ¿Cómo le ves a Moñeco en estas elecciones? Bueno, yo lo veo como siempre, o sea, una persona muy tranquila, no se pone nunca nervioso, eso hay que reconocérselo. Supongo que ha sido precisamente su gran virtud política a lo largo de todo este tiempo y anterior, porque él fue consejero de la Presidencia y también de Justicia e Interior, con la Junta de Castilla y León, fue alcalde de Salamanca, fue presidente de la Diputación de Salamanca con 29 años, o sea, me refiero que... y después de Casta le viene también al galgo, porque su padre fue también alcalde de Salamanca, me refiero que está muy curtido. Y también hizo algo que no había hecho nadie hasta ahora, que ha sido tener un gobierno de coalición con Vox,
después tuvo, creo... Antes con Ciudadanos, ¿no? Sí, pero con Vox es lo difícil a nivel actualmente nacional. Es decir, es el único caso que yo sepa hasta ahora que ha habido... Como experiencia. Sí, pero digo en región, en comunidades, porque Sí. en los ayuntamientos hay en muchísimos sitios. Pero yo creo que ahora tampoco creo que vaya a conseguir muchos más procuradores que los que tiene, según las encuestas, y yo creo que bueno, pues tendrá que volverse a entender otra vez con Vox, a pesar de que dice que claro, que quiere que firmen por 4 años. Puedes firmar lo que quieras. En política no hay nunca nada que ningún papel vale para nada. No se respeta actualmente ni la Constitución en montones de cosas, como por ejemplo los presupuestos, no sé. Hay muchas cosas que ya no tienen ningún valor y se está convirtiendo en una práctica habitual el no hacer lo que hay que hacer. Bien, hablabas de encuestas hace un momento y a lo mejor el que más sabe o tiene los datos más recientes o ha analizado sociométricamente la comunidad es Pedro Vicente. ¿Qué Bueno, dicen las últimas encuestas que has Que yo conozca, leído? hasta ahora se han publicado 4 encuestas. La primera fue la del CIS, famosa, que fue objeto de críticas tremendas a Tezanos, porque Tezanos pues tiene la imagen que tiene y tal. Yo, sin embargo, considero que la encuesta del CIS, aparte de que tenía unas horquillas desmesuradas, en cuanto a porcentaje de voto de cada partido, no estaba muy descaminada, y lo dije el primer día. Y las 3 que ha habido después lo han confirmado. Están las dos primeras tenían una diferencia respecto a las 2 últimas. Y era que las 2 primeras daban una bajada a Vox. Cosa sorprendente. Porque si bien es cierto Sobre que, los 13 actuales, sobre el porcentaje actual. Si bien es cierto que Vox aquí consiguió un gran resultado en las anteriores, un 17,6%. y ahora se habla de un Y tiene 20%. sí, pero tenía menos margen de crecimiento. Esas encuestas le daban menos del 17%. Y la última que ha salido, que ha sido la de sociométrica para el español, le da un 20%. Y hasta la posibilidad de 20 procuradores. En fin, mi impresión, pero bueno, ya hablaremos, es que no se va a mover muchos escaños. O sea, las cosas se van a quedar como están, escaño arriba, escaño abajo, tanto el PP como mucho puede ganar 2 escaños, pero se puede quedar como está. Y el PSOE puede perder 2, pero se puede quedar como está. Pero al final va a ser... Al final, la única suma aritmética va a ser la misma que en Extremadura y que en PP Vox. y que en Aragón. PP Vox. Y Mañoco ahí tiene un problema. Mañoco tiene un problema ahí, porque habéis recordado antes que fue el primer presidente que pactó con Vox. Bien, es verdad que aprovechó ahí una situación que había de vacío de poder, mientras se iba Pablo Casado y llegaba Feijóo, y él aprovechó, actuó por su cuenta, pactó con Vox y resolvió el tema. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Mañoco? Pues que rompió con Vox. Y desde entonces la relación... Vamos, rompió Vox con... Se fue Vox quien del se fue. gobierno, sí. Y a partir de entonces las relaciones con Vox han sido tormentosas en Castilla y León, ¿no? Y el último año él hablaba de una coalición de ruido coalición del ruido llamaba a un pacto que yo no sé si ha sido expreso o tácito, pero sí que ha habido en las Cortes votaciones y algunas de mucha relevancia en las que han coincidido el PSOE y Vox, y el PP ha sufrido ahí serios revolcones, ¿eh? Por ejemplo, bueno, la aprobación de la ley de publicidad institucional ha sido una de ellas, el rechazo, o sea, la aprobación de la enmienda a la totalidad de los presupuestos, la reprobación del consejero de Medio Ambiente, en fin. Y luego está el famoso burruño o gurruño. Daniel no nos podría aclarar qué es eso. La verdad es que... Si es burruño o si es gurruño. Creo que son los dos términos. Bueno, el asunto pero ahora lo miramos. El asunto es que en el último debate del estado de la comunidad, en pleno fragor del debate, el portavoz de Vox
David Hierro dejó en el atril un folio con las reivindicaciones que planteaba Vox para... ¿Seguir en el gobierno? No, para seguir en el gobierno no, ya estaban fuera. Para llegar a un pacto presupuestario. Y llegó Mañueco, se vino arriba allí y dijo, mire lo que hago yo con las reivindicaciones de Vox. Hizo un gorruño y lo tiró al suelo. Y eso, ahí está esperando Vox, ahí está esperando. Bien, Julián, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Las encuestas crees que seguirán dando un resultado como el que ahora tenemos? Si no Hombre, habrá movimientos. Yo creo que el ambiente está para que el PSOE caiga en votos, es decir, el desgaste del gobierno en los últimos años es tremendo. Yo creo que tiene un suelo de votos, los muy cafeteros del PSOE le seguirán votando, pero poca gente más. Yo creo que va a haber más abstención dentro de los que votaron socialista en pasadas elecciones autonómicas. Del PP tampoco espero que haya mucho más voto, aunque quizás con el mismo porcentaje puedan sacar más escaños. Habrá que ver qué desgaste tiene el gobierno de Fernández Mañueco, primero por llevar el Partido Popular o AP 39 años de gobierno en la comunidad, y que tampoco estamos aquí como para tirar cohetes. Eso supone un desgaste. Y después también hay que ver qué influencia ejerce pues, el tema de los incendios en las zonas que se han visto afectadas. Eso puede ser relevante. Y Vox, que está subido en la ola, pues aquí tuvo un resultado espectacular en las últimas autonómicas, con ese 17,6%. Podría superarlo. Yo creo que puede superarlo porque el ambiente, el antisanchismo radical está exacerbado y mucha de esa parte se va a Vox, porque los nuevos votantes, los que cumplen 18, 19 o que tienen 18, 19, 20 años, dentro de ese nicho de edad, Vox tiene mucho peso y lo estamos viendo en los mítines, y lo normal es que crezca. Lo que pasa es que el resultado final nos da lo mismo que el PP tenga 31 procuradores y pase a 32, 33, que el PSOE pierda alguno de sus 28, o que Vox pase de 13 a 15 o a 16, porque al final es qué va a hacer Vox yo creo, primero para vengarse de alguna manera, porque se va a cobrar el precio de esa ruptura que le echan la culpa a Alfonso Fernández Mañueco, aunque fueron ellos los que decidieron unilateralmente romper. ¿Qué precio se va a cobrar? ¿Cuánto le va a hacer sufrir? ¿Y cuál va a ser su tipo de apoyo? Si va a ser participando en el gobierno, teniendo la presidencia de las Cortes y algunas consejerías como en el principio de la pasada legislatura, o sencillamente van a intentar negociar presupuestos, programa, y decir, si no incluyes o no eliminas, que yo creo que más que incluir, lo que quieren es eliminar del presupuesto de la Junta determinadas partidas, no te lo voto, y plantarse ahí. Yo creo que esa va a ser la asignatura, pero que no depende del día 15, depende de las semanas posteriores. El problema que yo veo ahí en la nueva negociación que tengan que abrir el PP y Vox para formar gobierno, es que cuando Vox se va del gobierno y se queda el PP solo, Alfonso Fernández Mañueco tardó una semana en rehacer el diálogo social con los sindicatos. O sea, una semana en volver al diálogo social y a pactar la política con los sindicatos. Y eso ahora, es que fue en 8 días, la consejera nueva, la consejera de Leticia Zamora, García. Leticia García, tardó 8 días en dar la vuelta al calcetín. A eso, echó a la papelera la ley de la memoria histórica, la parcota ahí también, ahí en la papelera, y esas cosas ahora, que Mañueco reniega renegó a los 8 días de esas propuestas, de esas iniciativas de Vox, que estaban pactadas, y ahora tenemos ya que pactar con Vox. Discúlpame un y momento. recupera todo eso. Seguro que sí. Me parece, tenemos ya Creo que tenga mucho problema. en imagen
a los candidatos en lo que puede ser la previa del programa de Televisión Española en Castilla y León. Creo que también lo emite la 1 de Televisión Española, al menos para el área de la Comunidad de Castilla y León. Tenemos en pantalla a Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán. El debate, como decíamos antes, lo va a moderar el periodista Xavier Fortes. Por cierto, una cosa, Aniano y Pedro, ustedes que han trabajado en Televisión Española, ¿cómo es posible que venga un moderador de Madrid aquí a la Comunidad de Castilla y León a moderar un debate en unas elecciones autonómicas, considerando que aquí se supone, en el centro donde ustedes han trabajado, tú has sido jefe de informativos, tú has sido un redactor con un importante peso específico? ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene que venir de Madrid un señor a moderar un debate? Bueno, aquí, no es el primer sitio donde va, lo ha hecho en otros sitios. Xavier Fortes sin duda es una persona experimentada, pero la pregunta si hay más, por supuesto, hay muchísima gente en Televisión Española capaz de poderlo hacer, pero está muy centralizada también actualmente lo que es Televisión Española. Esto pasa un poco como en la política nacional, cuando los partidos dominan sobre las comunidades autónomas de una manera absoluta, y yo creo que Televisión Española ahora mismo bebe exclusivamente y solo se fía de lo que sucede desde Madrid. Esta cuestión que planteas ya estuvo sobre la mesa hace 4 años, hubo esa crítica y posteriormente Xavier Fortes ha ido moderando debates de este tipo en varias comunidades autónomas y parece que lo está ya establecido. Bueno, pues tenemos ya en el estudio, me da la impresión de que el estudio se ha montado en lo que es la sede de las Cortes de Castilla y León, por lo que hemos visto del pasillo. ¿A ti también te lo parece, Pedro? Porque esta es tu casa, esa casi ya, ¿no? Tu segunda casa, ¿no? El debate está teniendo lugar o va a tener lugar en las Cortes. Entonces, yo no sé, en el control de realización nos avisarán si damos paso ya a Valladolid esa imagen o esperamos a que se coloquen en el atril cada uno de los candidatos y empecemos a escuchar lo que dice Xavier Fortes. ¿Qué ibas a Cuando contar, se ponen Ariano? las manos delante es desconfianza, inseguridad, porque es como una protección. Eso es un elemento muy curioso dentro de la comunicación no verbal. De momento están en el fotocall. ¿Te das cuenta? Ni a Mañueco le han dicho que no haga eso. Bueno. Es un pequeño detalle. Sí, muy bien. Y cuando cruzas además más todavía, y cuando cruzas los brazos también. Son pequeños detalles, pero muy curiosos. Bien. Pues no sé en qué momento tenemos que dejar ya. Ellos están simplemente posando, ¿no? Nos dicen desde realización, desde el control. Bueno, pues nada, ¿qué decir? Tenemos unas elecciones autonómicas dentro de unos días. El Partido Popular va a intentar subir de los 31 escaños, el Partido Socialista también de los 28, Vox tiene 13 procuradores y luego hay unas formaciones políticas más minoritarias como la Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya, que creo que tienen 3 cada uno. Pedro, tú que les conoces. Y Podemos, Ciudadanos y Por Ávila tienen un escaño cada uno, ¿no? De las formaciones minoritarias, ¿qué decir? ¿Van a repetir? Bueno, sí. Va a haber una subida de la UPL en León, clarísimamente, como mínimo un escaño, sí, como consecuencia de la crisis de los incendios. Eso lo va a rentabilizar la UPL. Soria Ya, que tuvo un resultado espectacular hace 4 años, de 5 escaños que se eligieron en Soria, sacó 3. Es imposible que repita ese resultado. Las encuestas le dan 1, como máximo 2, y parece que el escaño de Por Ávila se mantiene. Y esto es lo que hay. Y después yo sí quería destacar que ninguno de los minoritarios está ni en este debate ni en el otro debate. Yo no sé si... A mí no me parece... ¿Damos paso ya a Valladolid, perdón? Sí, no, Julián, perdona, continúa. No, decía eso, que más democrático sería hacer un debate, vale, entre los 3 candidatos, pero habiendo 2 debates podrían haber dado una cancha oportunidad a los minoritarios, que en algunas provincias son casi mayoritarios. Es decir, no estamos hablando de partidos que sean irrelevantes, porque tanto en
En León y en Soria hemos visto que tienen un altísimo porcentaje de voto estas opciones que no van a estar presentes en ninguno de los dos debates. Esos los partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo en repartirse ese pastel. No es así, Julián. Está en la ley electoral. Es que la ley electoral, que es la que obliga a hacer 2 debates, dice que solo pueden acceder a esos debates los partidos que tengan grupo parlamentario propio en las Cortes salientes. Entonces solamente son los 3. O sea, no hay posibilidad la UPL y Soria ya, que sacaron 3 procuradores cada uno, hicieron una alianza para formar un grupo único, pero claro, no son fuerzas políticas diferentes. Eso está en la ley. Lo que ocurre es que el hecho de que estos 2 debates oficiales y regulados por la ley se produzcan, no excluye que se pudieran producir otros en el que el abanico fuera más amplio. De hecho, en otras comunidades hay debates en los que están los minoritarios, porque entre otras cosas están también organizados por televisiones privadas, como es el caso del segundo debate en Castilla y León. Ahí cabrían perfectamente los minoritarios, que no lo exige, pero tampoco lo impide la ley, porque pero hay que reconocer también desde un punto de vista informativo, televisivo, que un buen debate es entre 2. Y en este caso tiene que ser entre 3 obligatoriamente, porque es que los 3 deciden. O sea, no, esos otros minoritarios no van a decidir nada. Si en sus provincias se lo valorarán, pero la clave de un debate es que el debate sirva para contribuir a decidir Bueno, no solo. Yo creo que quiere decir que en democracia los votantes tenemos derecho a conocer todas las opciones. Y si solo hubiera un debate me parecería bien. Cuando ya hay 2, yo creo que es cuestionable que sean los mismos, y es más, desde mi punto de vista, es más democrático darles un espacio. Ha habido elecciones autonómicas en otras comunidades en las que ha habido debates a 2 y luego ha habido un debate en el que había 8. Que claro, también es un debate muy complicado cuando hay 8. Porque no es un debate. De todas maneras, te digo una cosa, un debate a 3 no es un debate, porque la mayoría de las veces es un monólogo a 3, y un monólogo a 8, pues oyes 8 voces, y en una de 3 Pero oyes a 3. Los grandes debates que ha habido en televisión española, nacionales, si te acuerdas, entre ellas moderadas por Manuel Campo Vidal o por Jesús Mariñas, recuerdo, eran Aznar, Felipe González, Rajoy, Zapatero. Esas tenían esa enjundia, creo. Hombre, tenían... Por eso lo digo desde ese punto de vista. Sí, y desde el punto de vista del espectáculo y de la audiencia... Por eso he dicho desde el principio, desde el punto de vista televisivo. Y yo hablo desde el punto de vista democrático, ¿no? Yo insisto que no son excluyentes. No. Claro, por eso. Los 2 formatos no son excluyentes. Por eso digo que sería posible. Pero... Sí. Vamos a tener 2 de lo mismo en 5 días. Sí, pero en este caso tiene una cosa muy especial, efectivamente, por lo que vos, según todas las encuestas y según las actuales, es que al final va a ser el que decide. Pues entonces haremos un debate solo con Vox y le preguntamos a Vox. O sea, nos limitamos a decir que salga Pollán, ¿qué vas a hacer después de las elecciones? Que es lo único que nos interesa. Sí, desde luego un debate que ya se sabe prácticamente de eso, no tiene ese valor, que es lo bonito de un debate, que dice, a veces se la están jugando, como realmente en algún momento influyó decisivamente. Lo que sí que veo en este debate es que hay 2 políticos muy experimentados, absolutamente contrastados, que son Mañueco y Martínez, y Pollán ahí se le veía asustado la cara. Estaba asustado. Asustado. Llegó por casualidad hace 4 años a las Cortes sin ninguna experiencia política y no es el parlamentario más brillante que tiene Vox en las Cortes. Vox en las Cortes ha aprendido a hacer política en los 2 últimos años. Cuando se fue Juan García Gallardo. Y tiene un portavoz y luego tiene un diputado, un procurador por Salamanca y otro procurador por Burgos y otro por León, que son mucho mejores políticos, tienen una dialéctica política muy superior a la de Pollán. Que Pollán ha estado ahí y le han puesto, pues bueno, porque había que... Bueno, es un hombre que encaja bien, porque como era portero de balonmano, primero, para ser portero,
en un deporte de esos hay que ser muy valiente, ¿eh? No os olvidéis de eso. Sí, porque el balonazo puede ir a unas partes Es muy muy delicadas. difícil, es muy difícil. En balonmano, tela marinera. Con lo cual yo creo que ahí tiene una virtud y después saber encajar. También fue presidente de la Ademar, hay que decirlo todo, ¿eh? Además, el equipo de balonmano Pero de bueno, León. Lo que es verdad es que, siendo un hombre absolutamente fiel a los postulados de Bosch, que son los postulados de Abascal y de sus asesores, algunos que no son conocidos, pero que están ahí, en el famoso monasterio y Ariza y tal, esos asesores que tiene ahí Abascal en la calle Bambú, es un hombre que tiene otro perfil, un perfil mucho más amable, una imagen mucho más amable que la que tuvo Juan García Gallardo, que es abrupto, tan es abrupto, una agresividad que, bueno, a lo mejor para captar el electorado joven le hubiera venido mejor. Yo creo que al final da lo mismo, bueno, no da lo mismo, pero a la hora del recuento de votos hay muy poca diferencia entre un muy mal candidato de Vox en Castilla y León y un excelente candidato de Vox en Castilla y León, porque votan a Abascal, o sea, es un partido cuyos votantes solo tienen en mente la figura de su líder supremo al que siguen y los subalternos tienen bastante poca influencia, pero bueno, alguna tendrán y estaremos expectantes a ver cómo se comporta Pollán Perdonad, porque en ya este debate. me dicen, disculpad, porque ya me dicen que tienen la señal de Valladolid. Vamos a escuchar ya a Xavier Fortes y vamos a seguir el debate. Cuando finalice, retomamos la conversación aquí en los estudios de la 9 de Televisión Burgos y Miranda de Ebro. Pues muchas gracias a Televisión Española por brindarnos la señal del debate desde Valladolid, y ahora tenemos la oportunidad de retomar aquí el diálogo, la conversación para analizar y comentar lo que ha podido ser este primer debate entre los candidatos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Vox en las elecciones autonómicas para el 15 de marzo. Don Julián Ballestero, exdirector de la Gaceta Regional de Salamanca, ¿cómo lo ha visto usted? Bien, yo el debate lo he visto, es decir, ha sido vivo, ha sido intenso a ratos. Los tres candidatos han estado a un nivel medio alto, con diferencias. Para mí el que mejor ha estado es el candidato socialista, Carlos Martínez. A Pollán le he visto un poco nervioso, representante de Vox, un poco embarado, y Mañueco, pues en su línea, quiero decir, tiene tablas, sabe perfectamente su discurso. Tampoco es la alegría de la Huerta, no es el mejor orador del mundo, pero yo creo que ha estado pues un nivel medio alto. Y el debate, como dijo Fortes, el moderador, pues ha sido, dentro de lo que cabe, respetuoso. Ha habido acusaciones de mentir, de falsear los datos, pero bueno, no ha habido ataques personales graves. Yo creo que el nivel ha sido bastante aceptable. Coincido con usted, don Julián. Aniano, ¿qué opinión te merece? Yo creo que lo que ha dicho Julián es absolutamente acertado y es verdad. Eso sí, ha habido, por ejemplo, un insulto al final bastante gordo, yo creo, porque llamar mafioso a alguien, pues no creo que sea precisamente no sea un insulto. Creo que es grave en el sentido de insulto. Es de los insultos más graves. Pero no ha sido directamente al contrincante, sino a su gobierno. Bueno, no sí, ha sido hombre, ya. Esos ataques personales, esos insultos que en otros debates, incluso nacionales, con primeras figuras, hemos vivido, ¿no? Aquí ha habido ese mayor nivel de respeto. No, en ese sentido es verdad. Yo los he visto en general bastante bien. Es verdad que Pollán tenía el tiro fijo, le era igual por un lado o por otro, sabía lo que tenía que hacer, siempre iba a decir lo mismo de los dos, era el mensaje que tenía y demás. Carlos Martínez, es verdad que ha estado bastante dinámico, yo creo que es el que más dinámico ha estado y por tanto en televisión eso es algo que siempre se premia, es más, es lo que más se premia, porque lo que en un debate, en un mensaje, la gente no se queda tanto con el mensaje exacto de lo que se dice como la emoción que genera.
Esa es la clave de un mensaje. Entonces yo creo que en ese sentido es el que mejor lo ha hecho. Mañueco pues es una persona muy ajustada, le falta solo el pinganillo para poder decir siempre pues las mismas cosas, incluso cuando tenía que replicar algunas de las cosas volvía a agarrar lo que ya tenía previsto. Es decir, hace lo mismo siempre, dice, ha dicho esto, pero después se vuelve otra vez al carril, para no equivocarse. Desde ese punto de vista, pues Mañueco, desde luego, no es la persona, el mejor parlamentario, y en la tele, hoy en el debate, también se ha visto. Así que, en definitiva, es verdad que ha estado bastante bien. Xavier Fortes lo ha dicho también, como ha dicho Julián, y es cierto que ha sido un debate, pues oye, quizá bastante civilizado, como se suele ser en Castilla y León, ¿eh? Muy bien, a ver, Pedro, ¿tú cómo...? Sí, bueno, coincido básicamente con lo que se ha dicho. Ha sido un debate más ágil y menos encorsetado de lo que temíamos. No es que se hayan interrumpido, pero bueno, ha habido ahí réplicas y tal, bastante fluido, un debate bastante fluido, y luego, bueno, pues cada uno iba ahí con su guión, ¿no? Boyán atacaba a PP y Vox como bloque, a PP y PSOE como bloque, pues como hizo en su momento Ciudadanos, sintiéndose un poco fuera de la melee, o como hizo Podemos en su día, porque Vox tiene actualmente un sesgo bastante antisistema, bastante antisistema. Entonces ha estado descalificando a los dos, acusándoles de pactar en Bruselas y no sé dónde más y tal. Y bueno, Mañueco ha estado bastante monocorde, bueno, correcto. Ahí ha sido un debate muy civilizado, salvo alguna salida de tono al final de Boyán, aludiendo a las mafias y demás, que yo creo que ha estado fuera de lugar, y Martínez, pues efectivamente, pues ha estado más suelto, más relajado, digamos que más vivaz. Bueno, le he visto bastante puesto, o sea, como dominando bastante la escena. Y luego, estoy de acuerdo con Daniel, que aquí lo importante ya no es lo que se diga, sino el tono. Y Mañueco tiene un tono muy monocorde y sin embargo Martínez es algo más ágil y algo... Le falta vocalizar un poco, fíjate que, bueno, sí. que eso le vendría muy bien. ¿Qué ideas fuerza creen ustedes que ha habido en el debate o que podrían ser susceptibles de ser destacadas sobre los temas en los que tiene que gobernar un partido de una comunidad autónoma? ¿Qué ideas fuerza? ¿Sanidad? ¿Educación? Es que ahí servicios sociales? Yo creo que ahí es donde ha habido mundo rural. Yo creo que ahí es donde ha habido menos novedades, es decir, de lo que conocemos, de lo que han estado exponiendo el programa los candidatos, pues no hay grandes sorpresas. Por ejemplo, del caso del candidato del Partido Popular, de Mañueco, sí me sorprende esa insistencia en colocar a Castilla y León entre las 3 primeras autonomías de España. Es decir, a mí me disgusta un poco porque yo creo que, según su mensaje, Castilla y León ya estaría en el podio desde hace tiempo. Somos los mejores en enseñanza, somos los segundos de España en sanidad, en bienestar sociales, en servicios sociales, estamos que nos salimos. No entiendo muy bien ese empecinamiento en decir que tenemos que colocarnos entre las 3 mejores y, por otro lado, defiende todo lo que ha hecho a capa y espada. Yo sé que no se lleva, pero bueno, podría reconocer que en 7 años hay cosas que también se han podido hacer mejor. En el caso de los incendios, claramente, y no dar su brazo a torcer en nada, pues es un poco duro. El mismo problema que tiene Carlos Martínez desde la otra punta, es decir, el problema de Carlos Martínez hoy se llama Pedro Sánchez. Es decir, que casi todo lo que propone le puedes decir directamente, es que Pedro Sánchez está haciendo todo lo contrario, está consiguiendo resultados negativos en todos esos campos. No te digo nada si hablamos de corrupción, hablamos de vivienda, es decir, la implicación del gobierno es lo que hunde el mensaje
de Carlos Martínez, que formalmente, como he dicho al principio, me ha gustado mucho. Y luego, el Vox, ¿cuál es su problema? Primero, que a veces la boca les pierde, y Pollana ha tenido también algunos deslices. Es decir, lo de insultar en un debate como el de hoy, pues no vendría a cuento. Y su otro problema es que intenta convencer a todos los españoles y a los castellanos y leoneses de que el PP es igual al PSOE. Es decir, si algo yo creo que tenemos todos muy claro después de 7 años de sanchismo es que nada tiene que ver lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos 7 años con lo que haría Feijóo en casi todas las políticas. Pero bueno, dentro de eso, el mensaje fuerza de cada uno es Vox, yo soy la diferencia, para quien se lo crea, porque al final le va a tocar pactar o apoyar al PP porque no hay otra. El mensaje del PSOE, Mañueco lo está haciendo todo mal, pero resulta que mi representante del gobierno central lo está haciendo incluso peor, y en el caso de Mañueco, es decir, aspiramos a la excelencia, pero ya estamos en la excelencia. Es decir, entonces, ¿para qué necesitamos 7 años más si ya somos los primeros? Somos buenísimos en todo. No se reconoce ningún error ni cosas que haya que mejorar. La idea fuerza del PP y de Mañueco está muy clara. Se condensa en el lema de certezas. Él ofrece una garantía de continuidad, de funcionamiento más o menos óptimo de los servicios esenciales de la comunidad. En sanidad eso es muy discutible. En educación sí que están avalados por el informe PISA, y en dependencia también es una comunidad que hace los deberes. Y eso lo enfrenta pues al sanchismo, que en este caso además lo ha personificado mucho en Puente, en Óscar Puente. Y luego de Vox, pues le reprocha continuamente pues haber abandonado el gobierno, haberse ido sin hacer las tareas, haber dejado tirados a los agricultores, etcétera, etcétera. Y frente a esa incertidumbre, que puede ser votar a Vox, que no se sabe por dónde va a salir, o votar al sanchismo, que el sanchismo no es Martínez, yo creo que Martínez es Martínez y tal, pero bueno, tiene el estigma de ser el representante del sanchismo, aunque él diga que no lo es. Y esos son los argumentos de Mañueco para decir, lo mejor, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, en resumen. Y Aniano, una pregunta, ¿tú crees que Castilla y León puede acabar siendo una de las 3 mejores comunidades para vivir en España, como anuncia el señor Fernández Mañueco, que es su objetivo? Vamos a ver. Dando a entender que ya es el presente, además. Ha dicho, primero dijo una de las 3 primeras comunidades y después dijo para vivir. Hay que ir a un Barcelona o a un Madrid o a determinados sitios de Andalucía o de otros sitios donde hay miserias semejantes a las que ahora mismo, por ejemplo, están pasando en Argentina, donde la cantidad de personas que están en la calle pidiendo, los cartoneros que llaman, ya sobrepasa, han puesto hasta un tren para ir a llevar los cartones. Quiero decir que otra cosa es por qué, la pregunta mía es, ¿por qué aquí en Castilla y León, que yo llegué aquí a Castilla y León después de haberme ido, porque soy de Castilla y León, me fui, ¿por qué se han perdido desde el año 1984 que yo volví aquí cerca de 300.000 personas? ¡Qué casualidad! O sea, la gente que quiere vivir en un sitio muy bueno se marcha. Ese es uno de los grandes problemas de verdad, que claro, han abordado de la despoblación, pero si es que hace ya 30 años se hizo un estudio de provincia por provincia para que alcanzaran el nivel de renta, y Zamora, por ejemplo, tenía el 70 y tantos y sigue ahí, mientras Burgos tenía, por ejemplo, el 100 o cerca del 100, tenía Valladolid el 110, porque claro, esos equilibrios económicos son muy importantes, porque son los medidores reales de la actualidad. Entonces, claro que se puede, pero depende cómo lo valoremos, porque es que en mi pueblo, que en el año 84 éramos 600, ahora somos 170.
Oye, te puedo asegurar una cosa, las calles están asfaltadas, y en Benegiles, que es hasta al lado de mi pueblo, las calles asfaltadas, hay hasta columpios y tal para niños, eso sí, no hay niños, que eso es genial. Frontón, nadie juega a la pelota porque no hay gente que juegue, porque los de 80 años ya no, normalmente juegan poco. ¿Vale? O sea, que depende en qué condiciones de vida se quiera plantear. Y respecto a la enseñanza, cuando dice que efectivamente somos los segundos, creo y tal, fabuloso, pero estamos empleando una cantidad de presupuesto enorme para que se vayan, para alimentarlos para Alemania y para otros sitios, porque aquí no se quedan, que esa es la clave del asunto. Es decir, ¿yo para qué quiero tener unas universidades maravillosas? Sí, te voy a decir para qué, para los profesores, para algunas ciudades como Salamanca o ahora, en fin, Burgos también, León ahora tiene también medicina, lo que tú quieras, vale, pero poco más, porque después se marcha el 60 o el 40, una burrada de gente. O sea, que el planteamiento de vivir mejor, tal, y voy a terminar solo con una cosa en esta, mira, Castilla y León tiene dos cosas que son indiscutibles, que son el dinero, o sea, el ahorro, siempre lo hemos ido, porque nunca gastamos 3 en general si ganamos 2, y la agroalimentación. Pues señores, no tenemos ni una caja rural, se nos han desaparecido todas las cajas rurales, tenemos que ir a Málaga si queremos, que antaño te editaban un libro, un pobrecito libro, no puedes ni un libro que no fuera molesto, que podía ser de poesía, no molesta, no social, nada, y después no tenemos unas superficies de agroalimentación por toda Castilla y León. Lo tiene Cantabria, lo tiene la Comunidad Valenciana, lo tiene Galicia 2, lo tiene Asturias, aquí en Castilla y León. Castilla y León no tiene nada, porque hicieron una gestión con el árbol que fue tal desastre que lo tuvieron que vender por €1. O sea, esos dos grandes elementos, ya que has dicho cómo los has calificado, los dos mollares o las dos cosas mollares, fuerza, para mí el debate en ese sentido ha carecido mucho, y después los del PSOE que quieren arreglar todos los 2.443 pueblos que vuelvan a tener, eso es absolutamente imposible, o sea, imposible de todos los imposibles. Los del PSOE tiran más los del PP, por las grandes ciudades, por la comunidad. Tampoco es una solución. Aquí yo solo puedo decir una cosa, eso que salía en la televisión: Matías, llegas tarde, ¿sabes? Es decir, no hay solución a ese problema. Es Castilla y León. Es que fíjate tú la propuesta. Perdona, que mejor hablamos. La propuesta que yo digo que es verdad que formalmente Carlos Martínez me ha gustado mucho, pero luego va a pasar al fondo de las propuestas, y esta ley, una ley contra la despoblación. O sea, una ley contra la despoblación. Una ley que diga, tú no te puedes despoblar. Vamos a ver. El derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir. Está en la Constitución. Pero si yo tengo derecho, lo que no tengo son los incentivos, o sea, no tengo trabajo bien pagado en el caso de los universitarios. No me digas tú que vas a sacar una ley para decirme que tengo derecho a volver a Castilla y León. Pues solo faltaría que no tuviera derecho a volver a Castilla y León. Es de Perogrullo. Es de Perogrullo. Ariano, bueno, te corrijo, has hablado de la desaparición de las cajas rurales. No. Has dicho rurales. No quito rurales, no, digo las cajas, las rurales no, lo están haciendo muy bien. Precisamente. Incluso, por ejemplo, la de Zamora. Precisamente. Pues no, La caja rural es lo que queda. No, precisamente las cajas he dicho rurales. me rectifico y perdón, quiero decir las cajas. Precisamente las cajas rurales han paliado un poco el desastre que fue la desaparición de las cajas. Exacto. Y han ganado cierto terreno y están haciendo muy buena labor. Y en eso, y hay algunas, como una cooperativa que se llama Agropal, que está supliendo, en parte, un pequeño, pero es una cooperativa. Las cajas rurales, lo que no han hecho no están funcionando muy bien, algunas extraordinariamente, como la de Zamora, como la de Soria y otras. Eso se ha salvado. Sí. Vamos a ver, lo de la despoblación. En los últimos años, después de haber estado 20 años perdiendo población, se ha revertido eso, pero ha sido precisamente gracias a la llegada de la inmigración. De los inmigrantes. Sí. Bueno, es que no se podría prescindir de los inmigrantes están sosteniendo, cumplen una función económica absoluta. Hay sectores
que no podrían subsistir sin, Sí, ahora faltan sin la 7.000 inmigración. trabajadores, 8.000, o no sé cuántos en Y Castilla y León. el índice de paro se ha reducido mucho. El tema de que no es una asignatura pendiente de esta comunidad de siempre, desde que se creó, que es la falta de vertebración territorial, la ordenación territorial. Y ahí Pero no la hizo pica. Carlos Martínez ha rescatado una ley de la primera legislatura, la famosa ley Nalda, Sí, sí. que proponía una comarcalización de Castilla y León. Eran 50 y tantas comarcas. Eso no se ha llevado a la práctica y lo está rescatando Carlos Martínez. Y creo que es la única forma de anclar población en el territorio, creando unos servicios comarcales. De Sí, todas pero maneras, los pueblos desaparecen. No, pero como todos sabemos, no se ha abordado nunca la comarcalización porque supone quitar servicios de un pueblo mediano para llevarlos a uno un poco más grande. Y eso no ha habido político en Castilla y León, ni Nalda, ni el PSOE en su día, ni ninguno de los gobiernos del AP primero y después Partido Popular, porque te ganas unos amigos en una ciudad donde vas a poner los centros de salud, hospitales, médicos, y te gana y pierdes todos los votos en los pueblos Pero no hay otra forma. alrededor. Otra forma. Si no diga, pero bueno, tampoco veo yo claro en la propuesta de Carlos, por lo que yo le escucho, es en cada pueblo, o sea, no habla de comarcalizar, de centralizar servicios, sino de dar a cada pueblo, pero claro, son 2.240. Es que vamos a ver, tenemos 2.248 municipios, pero 8.000 núcleos de población. Sí. 8.000. Mira, A ver Castilla cómo y León. ordenas eso. Mira, y un atiendes dato eso. un dato histórico, y esto de verdad que es cosecha mía, porque no lo he leído en ningún sitio, después de leer mucha historia. Castilla y León hizo una cosa muy buena, estas tierras, quiero decir, que fue en el siglo IX y en el siglo X, que fue muchos pueblos, cerca cada 6 kilómetros más o menos, y por eso están así. Era porque- cada 30, ¿eh? Bueno, No, pero bueno. en algunos casos cada 6, sí. sí. Si Yo tú se vas lo de... oí a Mando de Miguel, el sociólogo zamorano, en cierta conferencia que dio en Valladolid, me parece que era cuando estaba de consejera de familia Rosa Valdeón, y él hizo una observación que los núcleos suelen estar separados a 30 kilómetros porque era lo que se podía recorrer entonces En un día de caminata. en un día de camino. Sí, Pero pero ven, iba a pero, decir son, algo, están hermano. pero en Castilla y León y en Zamora, los pueblos No, de al lado así de Amando de Miguel, que era de Sayago y tal, son una media de 6, 7, 3. ¿Qué sucede? En mi pueblo ha desaparecido yo uno al lado, el de las lagunas de Villafáfil, Otero de Sariegos, que ya lo habréis visto, y muchos. Mi cuñada, por cierto, fue maestra en ese pueblo y se tuvo que marchar de emigrar marchar a Tarrasa, a Barcelona, porque se cerró la escuela, ¿vale? Bien. Es decir, eso que estuvo bien hecho en aquella época, en el siglo IX, X, cuando se hace la repoblación del Duero, que eso es muy importante, que lo hicieron, entre otras cosas, también para parar a las huestes árabes, o moras, o no sé cómo llamarlos, los almohades, los musulmanes, bien, todo eso en esta época se ha caído desde la aparición del tractor. El tractor no lo nombra nadie. El tractor nace en 1960 y en 1960 en Cañizo se marcha el 60% de la población. En Cañizo, en Benegiles y en tal. ¿Por qué? Se tienen que ir al País Vasco, se tienen que ir a las minas de Asturias, se tienen que ir a Barcelona, tiene que emigrar todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Eso no es reversible. ¿Qué es lo que sucede? Que en otros pueblos o en otros sitios, por ejemplo Extremadura o Andalucía, a lo mejor tenían 10.000 habitantes los pueblos, pero solo había muy pocos, pero siguen teniendo 2.000 o 3.000. Y en Castilla y León, si tienes, en mi pueblo, alrededor de mi pueblo, está San Martín y Villardiga, que uno tiene, no sé si son 30 y tantos, y el otro tal. Y todos tienen 80 o 90 años, otros dos pueblos. No tiene solución, no lo va a arreglar nadie con ninguna ley. A no ser que en San Martín pongas una fábrica de lo que sea, de salazones. No hay... ¿Cuánto hace que no se monta una fábrica? Por eso es lo que te quiero decir, empleo intensivo que es que hay en cosas que hay que plantearlas ya de otra manera, porque no tienen esa solución. Es decir, no hay esa solución.
Y entonces, el mal lo sabemos todos. Ahora que necesitamos gente preparada, inteligente, que te dé las soluciones, porque los males los sabemos todos. Pero después tú vas al médico porque sabes que te duele aquí una muela. Pero si no te la arregla, no adelantas nada. O sea, tú sabes el problema. Y eso es lo que está pasando en Castilla y León, que hablan de montones de cosas que son... ¿qué certezas? ¿Qué? La certeza... Mira, ¿sabes una certeza? Esas dos cosas que he dicho yo. Ni ahorro en las cajas, ni ¿cómo se llama? Ni... Eso es demostrable, no es ir contra nadie. Es decir, no hay nada menos con lo que tenemos aquí los quesos, las legumbres, nos hinchamos a decir ¿cómo se llama lo que hizo Silvia Clemente, el corazón? Tierra de sabor. Tierra de sabor, todo fabuloso y tal. Hostia, manche, pero después resulta que esto no funciona, que no tenemos las dos cosas principales, que teníamos el árbol, lo llevaba un gerente valenciano, por cierto, que aquí no había nadie, digo valenciano porque al final fue una gestión tan buena que tuvieron que venderlo por €1, vuelvo a repetir, eso es así, es que es así. O sea, y yo conozco a empresarios del mundo de la agroalimentación y cuando hablo con ellos de esto me dicen, es que tienes toda la razón, se ponen enfermos porque tienen que ir a vender harinas a Asturias, a Galicia y a otros sitios, a los supermercados, porque incluso para que lleguen allí y rebote para aquí. Es que es así, no es que Mercadona, es que aquí te repito, de Galicia hay dos, que es Freud, no pasa nada por decirlo supongo, no. y Gadis, y por cierto, buenísimos. Asturias, también tiene Alimerca, todos. Y ¿cómo se llama el de Cantabria, que tiene ahora abierto Lupa, que han abierto ya una cantidad de ellos de miedo buenísimos? Es un desastre. Bueno, ya no te voy a hablar de los franceses, o sea, los Carrefour, la tal, no sé qué, no sé cuál. Y esa es una realidad que aquí no se plantea nunca, pero es una realidad meridiana. Bueno, la plantearon los políticos en su día y la acabaron de arreglar. Intentaron salvar el árbol y quemaron todo el bosque. No quedó ni el árbol. Eso es muy bueno. Es que lo que falta es definir un modelo de desarrollo. Exactamente. No se ha hecho nunca. Nunca. Son parches y parches. No ves a los políticos capaces de hacerlo. No tienen capacidad. Yo creo que sí, el consenso cada vez es más difícil. Cada vez más difícil. Lo hemos visto en este debate, hemos visto que aquí va a haber, después de estas elecciones, va a haber presumiblemente un gobierno PP-Vox y una oposición con la que no va a haber ningún tipo de pacto, ni de diálogo, ni nada. Y hay muchísimas cosas que habría que pactar. ¿Tú crees que realmente se llegará a un acuerdo entre PP y Vox? ¿Habrá un gobierno de coalición? Es que no hay otro. Es que no hay otra posibilidad. Lo que pasa es que vamos a ver en qué condiciones y con qué programa. Porque yo decía antes en la otra parte... Y que Vox no entre en el gobierno y deje de gobernar hasta... No, yo creo que entrará. El problema es, para Mañueco el problema va a ser que lo que deshiciste nada más salir vos del gobierno, ahora lo vas a volver a aceptar. Ahora vas a abrir otra vez una guerra con los sindicatos. Ahora vas a recuperar la ley de como lo llamaban, la ley de concordia, con la que querían sustituir a la ley de memoria. Por supuesto, olvídate de la ley de... Los sindicatos ya lo han dicho, dice que el PP otra vez va a gobernar a darles el dinerito a los sindicatos, lo han dicho el otro día ya. Encima han metido en la lista de Valladolid de Vox, han recuperado a Beganzones. Bueno, una eminencia. Que fue consejero de Industria. Consejero de Industria. Y empleo que se quiso cargar el diálogo social. No, se lo cargó. Pero bueno, claro, sí. En fin, bueno, que hay cosas que no tienen Julián, solución. En el próximo gobierno puede ocurrir que entren consejeros de Vox o que dejen gobernar a todo el Partido Popular y haya solo un apoyo parlamentario por parte de Vox, o va a haber que esperar a las elecciones generales para que se decanten también los gobiernos autonómicos que ahora están en elecciones, como Extremadura, Aragón y nosotros, Castilla y León. Hombre, los gobiernos regionales se decantarán antes de que haya generales. Yo estoy convencido de que generales habrá en el último minuto que pueda Pedro Sánchez convocarlas en 2027. Esa es mi convicción personal. Ahora mismo, esa es mi convicción ahora personal. Mismo, a raíz del conflicto de Irán, me da igual. Ha aparecido en escena otra posibilidad, y es la de una convocatoria, aprovechando el no a la guerra,
una anticipada. Pues yo te digo, una mi convocatoria convicción personal es que ni con no a la guerra ni con sí a la elecciones, guerra. bueno. Pedro Sánchez no va a poner en peligro el seguir un año más en el poder, a cuenta de lo que le digan a alguno de que igual no pierde por mucho. No, pero vamos a ver, él jugaría puede- eso. él, Yo digo, mi convicción es que va a aguantar y los gobiernos regionales se van a tener que decantar antes. Otra cosa es que quizás cuando se acerquen esas generales, en mi opinión, en 2027, en el último minuto, que Vox rompa antes los gobiernos Autonómicos, regionales, de otra vez coalición. por 3 menas o 4 inmigrantes que son Que fue capaces lo- de hacerlo y que que les fue lo que venga bien. pasó en la ruptura del gobierno actual. Sí, pues una tontería, que hicieran 24 menas que venían aquí y rompieron el gobierno con esa excusa por orden de Abascal, que le dio la ventolera en ese momento. yo pienso que si se prolonga la guerra en Irán, el conflicto en Irán, Vamos a ver, Pedro Sánchez aguantó en los últimos ahí tiempos, puede ha encontrar... aguantado guerras, epidemias, escándalos, todos los... No, pero si yo digo, todo- que igual que él convocó... Está sin mayoría parlamentaria, está sin Sí, por presupuesto. eso, Le digo, por eso. pero el tío sigue No, no. y lo tiene muy claro. Ya, Yo hasta el último pero vamos a momento. ver, igual que ahí fue una jugada maestra que le salió muy bien, la de adelantar elecciones en julio de 2023, él, si se prolonga el conflicto... Bueno, le salió muy bien por los errores del PP, los errores de No sé, Feijóo, bueno, pero le salió de los bien. pactos anticipados con Bueno, Vox. pero le salió bien. muy bien, tuvo una suerte. Sí, pero si tremenda, ahora pero bueno. se rearma la izquierda al rebufo de la guerra en... Como se rearmen, Mira. no les votan los pacifistas. de lo que se está hablando, como, para que como no se sepan, rearmen, ¿eh? ya no les votan ni los pacifistas como se rearmen. como dices tú. bueno, ya veremos. Las elecciones en Andalucía son un grave problema. De estas elecciones de Castilla y León va a salir bastante bien parado el PSOE, porque va a tener unos resultados bastante... No le va a afectar. No va a tener la debacle de Extremadura y de Aragón, pero en Andalucía la puede tener y muy gorda. ¿eh? Bueno, teniendo... Entonces, la debacle. la jugada que es de lo que se está hablando, adelantar elecciones haciendo coincidir las generales con las andaluzas, ¿eh? Sí, me parece una jugada estupenda, pero yo no creo que Pedro Sánchez No lo la vaya veo a hacer. descabellada, ¿eh? Está en función del no a la guerra, de que eso cuaje. De momento lo de la guerra, como puede traer muchas más colas, con todo el cisco que hay preparado y con la actitud de Pedro Sánchez y demás, y el problema con Trump y que el comercio, y yo creo que todo eso tenemos que esperar todavía a ver qué pasa, porque No, eso puede ser mucho más grave el no a la o guerra no. tiene un doble filo. Pues no a la guerra, pues todos estamos en contra de la guerra. ¿vale? Sí, claro, es que... Pero también Sánchez tendrá que pagar las consecuencias de su enfrentamiento con Donald Trump, ¿no? Con Estados Unidos, con la primera potencia mundial, con la potencia a la que hemos dejado nuestra seguridad. Pues nosotros no somos autosuficientes en seguridad y la tenemos en manos de la OTAN, es decir, en manos de Estados Unidos. Y que movilice a la izquierda. Yo creo que la izquierda Para él electoralmente eso es rentable. El enfrentamiento con Trump es rentable, clarísimamente. Bueno, de momento. Para su electorado. Hay muchas empresas, mucha gente que está temblando, ¿eh? O sea que cuidado. Yo creo que eso es un tema que no sabemos cuándo se va a resolver, pero es muy importante que se resuelva y a ver si es positivo, porque nos puede ser un auténtico desastre. Puede ser un burruño. Lo que dijiste se dice efectivamente es burruño o gurruño, pero académicamente es Con más con G, pero con las G, dos son admitidas por la Real Academia. Como lo dijimos al principio, pues todo es un burruño y un gurruño. Para los ciudadanos, para los espectadores que hayan seguido el debate, ¿creen ustedes que ha habido un claro vencedor o ha sido todo más o menos igualado y que quedan las espadas en alto hasta el debate del próximo martes en Televisión Castilla y León? Yo creo que seguiremos si desde ponemos aquí una también. nota de tal, yo creo que lo que es ganar, otra cosa son los contenidos. Carlos Martínez ha ganado el debate, que es muy importante siempre el decir, cuando hay unas elecciones, tal ha ganado las elecciones, pues
bajo mi punto de vista, el que ha ganado el debate es Carlos Martínez. Yo creo que no ha habido un ganador nato. Yo tampoco lo tengo que tan claro. Yo creo que sí. Él es el que ha estado formalmente mejor. Otra cosa es que luego los argumentos, pues tiene detrás tal peso de la influencia del sanchismo, de ser un representante de Pedro Sánchez en la tierra de Castilla y León, que para decir que ha ganado el debate, yo no lo tengo tan claro. Yo vuelvo a insistir en qué línea. La línea es Ya. la Si se refiere emoción, la sensación a que la generas. forma, a la forma, no ¿no? estoy hablando... normalmente los políticos cómo ha actuado, cómo se ha empeñan dirigido a mucho, cámara. por ejemplo, en dar estadísticas, cosas. La gente no se queda con eso. La gente está demostrado que se queda con la emoción que le causa a esa persona. Es decir, no lo digo yo, es decir, lo dicen los grandes expertos de la comunicación. Es decir, en ese sentido digo que ha ganado el debate, no el contenido que tampoco... En la forma, quiere decir, en la forma. Sí. Bueno, puede ser Es que forma, pero tiene algo más, ¿eh? a Carlos Martínez le beneficia ser un perfecto desconocido fuera de Soria. Y eso resulta que es una ventaja para él. Porque ahí está el caso de Pilar Alegría, o el caso, ya no digamos, de Gallardo, el de Extremadura, que como, bueno, pues que se dieron el castañazo que se dieron porque precisamente el Gallardo, por todo el pringue del hermano y Pilar Alegría, pues por ser del núcleo duro del sanchismo, ¿no? Sin embargo, Carlos Martínez parece más fresco. Es que todo eso es lo que quiero decir. El fresco me vale para lo que para No, este contenido. y eso de ser casi desconocido fuera de Soria, y además es que no ha hecho ni pre-campaña, se ha mantenido en la alcaldía de Soria hasta el último día. Que se Mira, va a no le han mantener. recordado lo del hisopo y el papamóvil, porque si uno piensa en aquello y tal... Sí, pero eso, fíjate que eso lo ha dado la vuelta a él haciendo una parodia de eso mismo. Ya, El otro día. Ya. Hay historias inteligentes. Como me ha parecido muy igual que me pareció a mí una chorrada lo del eslogan este de alcalde de Castilla, León y tal. No sé, yo no lo he entendido nunca. Me ha parecido muy inteligente el cartel electoral que ha sacado, dando la mano a un bombero forestal. Quedan las Pues espadas... a mí me gusta mucho el de cervezas. Quedan, Julián, ¿Con alcohol o sin alcohol? las espadas en 0-0. Sí, hombre, yo creo que no ha habido Habrá- no ha habido nadie que haya sido aplastado ni un claro vencedor que pueda decir que solo tiene que conservar en el siguiente debate. Es decir, pues lo que yo me temo es que el debate dentro de 5 días no sea muy diferente a este, aunque hay otros bloques y otros temas que se van, la temática va a ser un poco diferente, pero la dinámica puede ser igual. Si hablamos de las formas, supongo que los asesores tendrán estos días para prepararles y mejorar un poco la expresividad, por ejemplo, de Pollán, que estaba muy embarado. Prepararle a Mañueco también para que esté un poco más suelto en la medida de lo posible. Yo recuperaría en España, lo digo en serio, recuperaría las clases de oratoria porque es que hay un déficit terrible en la gente y en los políticos tenían que estar preparados para hablar. Yo sé que, por ejemplo, Antonio Silván estuvo yendo mucho tiempo, no que es verdad, a una persona de oratoria para hablar. También lo hizo y con buenos resultados Puente, que uno de sus profesores era Manuel Campo Vidal, que también se ha dedicado a eso. Puente era actor, profesional Puente de era teatro. actor, ¿eh? No, Profesional de teatro eso que era una ello. cosa, pero también estuvo haciendo lo que os estoy diciendo yo para hablar en público. Es que hablar en público es una asignatura que es una auténtica pena que en España desde pequeño no se enseñe a hablar en público. Nosotros, periodistas, por ejemplo, llegamos, hacemos periodismo y no sé, en vuestras facultades, tú más joven, porque como eres más joven, pues a lo mejor ya te tocó, a mí no hicieron nada de todo eso. Es decir, ala, ponte ahí a hablar a la televisión, ponte ahí a hablar. Si no nos han enseñado ni a hablar, ni a leer, entiéndeme lo que quiero decir para los medios, hemos ido aprendiendo tal. No, señor, ¿para qué existen las escuelas? ¿Para qué existen las facultades?
Hombre, si es que ya Cicerón y antes los griegos Y ya tenían... Demóstenes. Claro, ya tenías las clases de oratoria. Es decir, que no estoy diciendo ninguna cosa. ¿Por qué se han perdido en las humanidades, tú y yo que hemos estado tan en humanidades, todo eso, por favor? Es decir, hasta hubo programas en televisión española, si os acordáis, de hablar. Sí. No sé si os acordáis, ¿sabes? Es decir, Tomás Ollas estaba en aquel de Cesta y Puntas, pero había otros programas también de tal. Es muy importante eso. Hay que recuperarlo. Mañueco muchas veces, hombre, porque lo lleva muy escrito, se lo ha trabajado mucho, lo ha estudiado y logra salir adelante. Pero no es ni mínimamente aceptable que un político con esa experiencia no tenga mucha más facilidad de palabra, ¿o no? O sea, creo yo, ¿eh? De cara al próximo debate, a mi juicio, el elemento clave, que es el de toda la campaña, es si vamos a conocer cuáles son las condiciones o las líneas rojas que va a poner el PP al pacto con Vox. O al revés, ¿no? Las líneas rojas que ponga Vox al Partido Popular, las líneas rojas las tiene que poner el PP. El que va a gobernar. Claro. Y esa es la clave de toda la campaña. Ya has empezado a verlo pero ya hoy Pollán no ha querido entrar a eso. Pollán no ha eludido eso. Porque lo tiene que negociar el otro, él no puede hablar. Pero esa es la clave, porque eso es lo que nos permitirá saber qué gobierno viene. Pedro, ya lo veremos el próximo martes, pero yo me temo que no tiene ninguna intención de adelantar nada el martes. Incluso el lunes, después de las elecciones, no hablarán de las claves del pacto. Pero ahí Martínez es donde tiene que incidir en el próximo debate. A ver, aclárense ustedes. ¿Usted qué está dispuesto a aceptar vos? ¿El gorruño entero? Y más. Pero, ¿y qué más? Sí, tú puedes preguntar lo que quieras, pero es la famosa frase. No, pero tiene tú que pregunta lo que quieras, que yo contestaré lo sí, que pero quiera. bueno, pero hoy no lo ha hecho. Hoy no lo ha hecho con la fuerza suficiente para ponerlo. Yo creo que eso se lo ha reservado para el próximo debate. Bien. Caballeros. Y también el moderador puede... El moderador, por cierto, está muy bien, ¿eh? Que no lo hemos comentado, pero... Tiene mucha experiencia, el moderador. En mi condición de moderador local aquí en la 9 de televisión de Burgos y la 9 de televisión de Miranda de Ebro, vamos a dar por finalizado este programa especial en torno al debate en las Cortes de Castilla y León, las elecciones autonómicas del 15 de marzo. El próximo día 10 de marzo, el martes de la semana que viene, habrá un nuevo debate que se celebrará en Castilla y León Televisión. Y aquí, en los estudios de la 9 Televisión de Burgos y de Miranda de Ebro, volveremos a estar con ustedes para también comentar, analizar y saber lo que puede ocurrir en nuestra comunidad autónoma después del 15 de marzo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a Julián Ballestero, a Aniano Gago, a Pedro Vicente, venidos desde Segovia, desde Valladolid y desde Salamanca, exprofeso aquí a Burgos para comentar a ustedes todo lo que ha sido el acontecer. Cerca ya de las 12 de la noche dejamos el programa especial en la 9 de televisión y muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo debate.